Como fue anunciado, recibimos a la senadora Caro Laviaga, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir, buen día. Muchas gracias, Nicolás, por invitarnos. Bueno, a ver, el viernes pasado hubo un anuncio por parte del gobierno, que es verdad, y nosotros hemos estado repasando durante la semana, que habrá que esperar seguramente algunas semanas para ver cuánto de ese anuncio se termina por concretar en, por ejemplo, la posibilidad cierta de extracción, si es rentable o no. Han hablado geólogos acerca de si fluye. Entra en una terminología donde uno puede repetir, pero al no ser conocedor en la materia, seguramente no lo maneje con la exactitud que lo hacen ellos. Pero bueno, lo cierto es que hay un hallazgo de hidrocarburos en el departamento de Paysandú, como ya se han anunciado en otras oportunidades. La primera reflexión que usted hace, siendo una senadora que siempre ha estado vinculada a este tema de los pozos en el acuífero guaraní, ¿cuál es la primera reflexión? ¿Es una buena noticia? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estos temas hay que manejarlos con cautela, ¿no? Porque hay mucha gente que vive en el territorio que está muy preocupada, sobre todo por su futuro, su presente y su futuro, tanto en Salto, Artigas, Paysandú y Tacuarembó. Los vecinos promovieron que en sus departamentos hubieran leyes departamentales que prohibieran, por ejemplo, el fracking. Entonces, cuando se dan estas noticias que no dan certezas y que traen mucha incertidumbre, yo creo que hay que tener mucha cautela. O sea, que usted lo que dice es que más allá de si hay o no, el anuncio, por cómo se realizó, no contempló la situación de los vecinos. Yo creo que no, ni de los vecinos, ni de las organizaciones que tienen que ver con la materia desde el punto de vista ambiental, ni con los científicos tampoco. Y obviamente con la toma de decisiones desde el punto de vista político. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos una legislación departamental en cada de estos lugares que ya le dije, que está prohibiendo en su territorio una técnica que es probablemente la que tendría que usarse si existiera la posibilidad de que realmente haya hidrocarburos en el territorio. Por más que el gobierno de pronto esté diciendo que no, que no se iría por ese camino. También esto me parece bueno puntualizarlo. Usted lo que dice es, porque es verdad que el gobierno ha anunciado, incluso la ministra de Vivienda y Medio Ambiente se lo dijo al diario El País el viernes mismo, el gobierno por el momento dice no vamos a utilizar el fracking, ni siquiera en caso de confirmarse que el petróleo sea rentable para su comercialización y su extracción allí en Cerro Padilla, no vamos a utilizar el fracking. Usted dice, con lo que se anunció, imagino que asesorada en la materia, sí, la manera de extraerlo sería con la utilización del fracking, que es un asunto resistido por los movimientos medioambientales. Con lo que se anunció no, con lo que ya se sabe, seguramente la forma de trabajar en ese sentido sería a través del fracking. Ahora, esto crea mucha incertidumbre, como yo le decía, pero también es un tema muy peligroso, porque estamos hablando que perforaron a través del acuífero guaraní y están diciendo que aparentemente habrían encontrado petróleo o restos o vestigios a pocos metros del acuífero guaraní. Entonces, me parece que no solo hay que pensar qué rentabilidad económica tiene desde el punto de vista estrictamente de la explotación del petróleo, sino también qué conveniencia tiene y qué peligros conlleva hacer este tipo de actividad encima o por debajo del acuífero guaraní. ¿Usted había respaldado o participado, apoyado alguna movilización que se hizo cerca de esa zona, criticando justamente las perforaciones, sí, en esos puntos del territorio nacional, y en particular con la empresa Schweckbach? Exactamente, sí. Nosotros estuvimos en julio en esa zona, estuvimos recorriendo todos los departamentos que están directamente sobre el acuífero guaraní, que es Paysandú, Artigas, Tacuarembó, Salto, y hay mucha preocupación en la población. Por eso le decía que sabemos de primera mano que hoy los vecinos de toda esa zona están muy preocupados por estos anuncios
que hizo el gobierno. Y sí, hubo una gran movilización donde los vecinos piden que se respete ese tratado multilateral que firmó Uruguay en el 2010 y que ratificó Uruguay en el 2012 de protección del acuífero guaraní en conjunto con Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Y con estas perforaciones no se está respetando? Y con estas perforaciones dejan muchas dudas acerca de que sí se está respetando, ¿no? Y además que realmente se esté pensando en la protección del acuífero, que no es solo desde el punto de vista ambiental que importa, es desde el punto de vista del desarrollo sostenible y sustentable que tanto tenemos que cuidar y tanto tenemos que promover. ¿Pero y por qué? Y porque es la segunda reserva mayor de agua dulce del mundo y que la tenemos nosotros y que el agua es oro. ¿Y se ve amenazada por estas perforaciones? Y se ve amenazada porque cuando no es algo compacto, sellado y que es difícil de que se contamine. El acuífero, cuando es un sistema de acuíferos, que cuando se perfora queda expuesto, queda expuesto a que se contamine. Y unas gotas de petróleo pueden contaminar miles y miles de litros de agua. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, hay petróleo, vamos a explotarlo. Y como nos dijeron algunos políticos del gobierno que decían que dentro de 10 o 15 años seguramente se pueda llegar a explotar, como lo decía Daniel Martínez en una entrevista que leímos. Yo creo que hay que empezar a tomar las cosas más en serio, sobre todo el tema agua, y hacer evaluaciones ambientales estratégicas con respecto a la oportunidad o no de hacer distintas cosas en el territorio. Senadora, sabe que es bien interesante lo que usted dice, pero alguien del otro lado puede estar diciendo, bueno, decirlo desde la oposición es más fácil, ¿no? Porque la posibilidad de la explotación de petróleo en nuestro país y el cambio que representaría para el Uruguay entero, ¿no? Si hubiera la posibilidad de extraer petróleo, y es difícil, estando en el gobierno, no ejecutarla. Entonces, yo le pregunto, ¿usted querrá que la próxima elección la gane el Partido Nacional? Sí. Y que, bueno, en su caso, que Lacalle Pou sea el próximo presidente de la República. Sí. Y no siempre esta posición que usted esta bandera que levanta es acompañada ni siquiera por sus compañeros de partido. No hay muchos legisladores del Partido Nacional que digan que ni siquiera hay que perforar por el riesgo del acuífero guaraní. Perforar en busca de petróleo. Claro, sí. Usted dijo, si hay una perforación, se corre el riesgo de la contaminación. Es cierto. No importa si es por petróleo, por minería, por lo que sea. ¿Qué pasaría si el Partido Nacional es gobierno? Yo no puedo hacer futurismo, pero sí le puedo decir que creo que tenemos que cumplir con los tratados internacionales que firmamos. Sí creo que tenemos que primar, tiene que primar el principio precautorio a la hora de pensar este tipo de cosas, de implementar este tipo de actividades en el territorio. Uruguay estuvo todo el año pasado trabajando en un documento para presentar a partir de que fue a París a la COP21, un documento sobre el cambio climático y su compromiso con el cambio climático. Todo el año pasado estuvimos trabajando en eso. Y parte de lo que Uruguay se comprometió es que va a empezar, junto con el resto de los países que firmaron la COP21 de París, a dejar de usar combustibles fósiles en 30 años. Entonces, si nos comprometemos a una cosa internacionalmente, si trabajamos en función de eso, si pensamos las políticas de energías renovables en función de ese compromiso para evitar el recalentamiento global y que siga aumentando, ¿cómo puede ser posible que para afuera tengamos una política y a la interna tengamos otra? Es incoherente. Entonces, por lo menos empecemos a ser coherentes con las políticas energéticas que estamos impulsando. Esa es una. Y con respecto yo creo que la principal riqueza que tenemos es el agua en nuestro país. Lamentablemente eso no se ve en las políticas que impulsa el gobierno, que son netamente desarrollistas y productivistas y sesgadas, no incorporan
a la visión del diseño de estas políticas que se hacen en el territorio, la visión del ordenamiento territorial, la visión de las evaluaciones estratégicas de qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo para que realmente haya un desarrollo sostenible y sustentable. Ya vamos a estar hablando sobre el tema de la riqueza del agua. Lo decía en la venta de la entrevista, el tema de la ley de riego está bastante en boga por estos tiempos en el ámbito parlamentario. ¿Es verdad que hay una iniciativa legal que el gobierno envió al Parlamento vinculada al tema del fracking? Que quizás muchas veces, y pensando en la gente del otro lado, no todo el mundo tiene por qué saber lo que es el fracking, que es un mecanismo de extracción muy cuestionado porque se dice que se puede contaminar justamente las reservas acuíferas por la manera en la cual se extrae el petróleo, porque se utilizan productos químicos, bueno, en fin. Y el gobierno en esa iniciativa legal se toma 4 años, prohíbe por 4 años la utilización del fracking para evaluar, ¿no? Para terminar de determinar si se puede o no aplicar. ¿No es una buena señal que por 4 años se prohíba el fracking para tomarse un tiempo y evaluar un poco mejor la cuestión? Yo creo que no, no es una buena señal. En Cámara de Diputados hace alrededor de 2 años ya que hay 2 proyectos, uno que tiende a la prohibición de esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales altamente contaminante y otra que promueve la moratoria para estudiar si sería posible o no hacerlo acá en Uruguay. Lamentablemente el Poder Ejecutivo envía ahora un proyecto al Parlamento que entra por el Senado, no por diputados, que ya hacía 2 años que venían estudiando el tema, y es una lástima que no entre por ahí el proyecto porque ya tiene aceitado todo un mecanismo de trabajo en esto y pone arbitrariamente una moratoria de 4 años. ¿Por qué 4 años? ¿En qué se basan científicamente para decir que en 4 años una moratoria por 4 años? ¿Por qué no 2 o por qué no 10? ¿O por qué no prohibirlo mejor? Y después, si en algún momento, como dicen algunos, aparece una técnica que se comprueba y se prueba que es inocua al medio ambiente, inocua al agua del acuífero guaraní, bueno, ahí podríamos perfectamente levantar la prohibición y que se hiciera. Entonces, las experiencias que hay en el mundo hoy acerca del fracking, de esta técnica de extraer hidrocarburos no convencionales, son malas y muy malas. No hay ninguna experiencia en el mundo que sea buena y que diga, no, esta es la que se puede usar porque esta no contamina. No, por eso nosotros invocamos el principio precautorio, que primero nos aseguren que en el caso que hubiera hidrocarburos, las técnicas que van a usar van a ser inocuas, sobre todo para nuestra mayor reserva de agua, la segunda mayor reserva de agua a nivel mundial, que es el acuífero guaraní. Y cuando hayan comprobado que esas técnicas son inocuas y que no nos van a contaminar el agua, bueno, ahí podríamos levantar la prohibición desde el Parlamento perfectamente. Por eso me parece que es una forma errónea de tratar este tema el pensar en una moratoria. O sea que usted... Y sobre todo que... Usted pensaría una prohibición de plano. Sí, del fracking. Sin tiempo, sin evaluación, sin nada. Prohibámoslo y después, bueno, si aparece en algún momento, levantemos la prohibición. El fracking, prohibirlo. Si en algún momento nos demuestran científicamente que la técnica que pueden llegar a utilizar es técnicas futuras que puedan aparecer, van a ser inocuas hacia la mayor riqueza que tenemos en el continente y la segunda a nivel mundial, que es el acuífero guaraní, bueno, ahí se puede aprobar perfectamente. Pero mientras tanto, yo creo que el tema de las moratorias es jugar al gato y al ratón con el tema, ¿no? Obviamente que las empresas petroleras perfectamente pueden quedarse 4 años y esperar a que una comisión que se forme termine avalando lo que las empresas tienen interés y no que sea en el ¿Usted cree que la comisión esta va a terminar por habilitar el fracking? No sé, eso me temo que pueda ser un artilugio por parte del gobierno de ir en ese sentido. Bueno, en tal caso no lo resuelve este gobierno, ¿no?
Bueno. Si es en 4 años, lo va a resolver el próximo gobierno, sea del color que sea. Bueno, pero siguen generando inseguridades en el territorio y en la gente que vive en el territorio, como pasó con Aratirí, que estuvieron años los vecinos que vivían en Cerro Chato y en toda esa zona sin saber cuál iba a ser su futuro, sin saber si iban a poder seguir trabajando ahí, si no, hasta que un día dijeron, no, mire, no es rentable sacar eso que está ahí, nos vamos. Pero pasaron muchas zozobras, muchísimos vecinos de nuestro país. Ley de riego. Sí. ¿Quedó sola en la Cámara? Y bueno, a veces hay que ir en contra de la corriente, ¿no? Porque es verdad que, más allá de algunos matices, legisladores del Partido Nacional trabajaron mucho para introducir cambios en la ley de riego y fue una iniciativa que se aprobó con muy buen respaldo parlamentario y usted en soledad votó en contra a nivel de la Cámara Alta. A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo con que haya una ley de riego y estoy de acuerdo con que se implemente el acceso al riego en el territorio a los pequeños, medianos productores y a todos los que corresponda. Los grandes productores tienen recursos como para implementar sus formas de riego. Los más necesitados obviamente son los pequeños y medianos productores. Pero esta ley de riego no los contempla, o no los contempla como debería integralmente. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, yo creo que también como esta ley solo se analizó con la visión productivista y desarrollista del Ministerio de Ganadería. No tuvo en cuenta pensar en integrar en esa visión, al diseñar esta ley o al aprobarla, en lo que tiene que ver con el territorio, cómo ordenamos el territorio, cómo son... Tener en cuenta las cuencas hidrográficas e hidrológicas a la hora de pensar dónde se hacen represas o no. ¿Es una privatización del agua? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que se está creando el mercado de agua en el territorio. Hay figuras que se crean en esta ley que sí están bien definidas, cuáles son sus roles, que es el operador de riego y las sociedades agrarias de riego. Que bueno, que entre otras cosas, excepcionalmente, dice la ley, pero lo dice, el Poder Ejecutivo podrá autorizar que capitales extranjeros, fondos extranjeros, participen de esas sociedades que no son de pequeños, medianos productores o productores que trabajan en el territorio. Pueden ser inversores que dicen, bueno, yo tengo este capital, ¿dónde invierto? Ah, voy a poner acá o acá. Bueno, en esto también. Y se pueden llegar a crear monopolios que controlen el agua en el territorio, monopolios privados, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy bueno de manejo de agua, de manejo de río, que es el de Israel. Ahí hay una empresa estatal que maneja y distribuye todo el agua de riego en el territorio. Israel, un desierto, es más verde que Uruguay. Y lamentablemente nosotros no, esos modelos que son exitosos y que son realmente, que han sacado adelante un país desértico como Israel, nosotros no lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta en cuanto al diseño y la ejecución o en cuanto a quién maneja los destinos del riego. En cuanto al diseño y la ejecución. Y obviamente nosotros creemos que el agua es, nosotros creemos no en la Constitución, dice que el agua es un bien público y que no se puede privatizar. Artículo 47. ¿Es discutible? Sí, porque está de moda discutir e interpretar de distintas maneras la Constitución, pero eso es bien claro. ¿Hay algún anuncio vinculado a que eventualmente se pueda recurrir esta ley de riego? Usted, por la interpretación que hace, es inconstitucional. Exactamente. No solo yo, sino hay constitucionalistas que nos lo están haciendo saber y están preparando recursos para promover con respecto a eso. ¿Y con todo esto no pudo convencer a sus compañeros de bancada que votaran en contra? Mire, estos temas son transversales y a veces... En este caso no fue tan transversal, en realidad todos votaron a favor y usted votó en contra. Bueno,
a veces hay que... En realidad quedó sola. Y bueno, pero yo no me siento sola en este tema. Hay muchísima gente que está pensando y sintiendo lo mismo que pienso y que siento yo. Y me parece que hay que ser coherente y por eso es que era imposible para mí no oponerme y no decir lo que pensaba, aunque estuviera sola en el Senado de la República. Pero planteó en la interna de su bancada decir, no podemos acompañar esto. Sí, sí, obvio que tuvimos una interna importante en la bancada y bueno. ¿Le tocó perder? No, a mí, a ver, yo creo que no perdí, porque el tiempo nos va a dar la razón y ojalá no fuera así, pero lamentablemente vamos a seguir trabajando en esto, generando conciencia, generando apoyaturas a lo que creemos nosotros que es justo y que es cuidar el agua. El agua es el bien, es el mayor bien que tenemos en la República nuestra. Y el desarrollo sostenible y sustentable de este país va en función de que podemos cuidar ese recurso esencial que es el agua. Carola Biega, le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias a usted. La pausa y seguimos con mucho más noticias.